Hombres y mujeres del mundo, hoy queremos conversar contigo sobre el proceso eleccionario, o sea, las elecciones que tendrá el país el año que viene. De una parte que es la primera, cuanto guarda relación con los alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras. La segunda en mayo, cuanto guarda relación con la elección del presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta de la República, como las posiciones congresuales, senadores y diputados. No te voy a hablar con mucho tecnicismo, te voy a hablar de forma sencilla, para que podamos entendernos y poder comprender la magnitud del tema de las elecciones. Las elecciones, que es el derecho de cada ciudadano y ciudadana a poder ejercer la elección de quién puede ser diputado o diputada, senador o senadora, alcalde, alcaldesa, o presidente o presidenta de la República. Es un derecho elevado a la categoría de los derechos constitucionales. Quiere decir que es un derecho fundamental, es un derecho de fuerza moral y que se hace una posesión, o sea, algo propio de cada ser humano para poder ejercer ese derecho. Las elecciones es donde el pueblo participa y debe ser considerada como una fiesta, porque es un símbolo de la democracia de un país. El libre ejercicio, la soberanía, la voluntad de un hombre o de una mujer para poder determinar quién es la persona que puede dirigir los destinos del país. ¿Quién es la persona que puede conducir la política económica, social, educativa, de salud de la nación? Es el momento más cumbre, porque es un derecho que yo no lo obtuve por mí mismo. Es la resultante de luchas en todo el andar de la historia, para que los pueblos puedan determinar quién debe gobernarle o quién no, a quién se le favorece con el voto y a quién no. Las elecciones han significado guerras, revoluciones, ha sido el resultado y el sueño de la suma de un accionar de toda una nación, de todo un pueblo. Revoluciones, guerras civiles. Entonces, eso es un derecho que yo no lo tengo porque alguien me lo regaló, sino es la resultante de hombres y mujeres que derramaron sangre para teñir la tierra de los pueblos del mundo. Todavía hay países donde no hay un esquema de elecciones como existe en los países de Europa, los Estados Unidos, América, pero tienen otro sistema ajustado a la realidad propia de la política y del accionar político que han definido como pueblo y como nación. La democracia no es solo ir a votar, sino hay modalidades que se pueden implementar. En nuestro país existe entonces lo que se llama el Tribunal Electoral. Está dividido en dos instancias, una superior, como la Suprema Corte de Justicia, y los tribunales que conocen el fondo de los casos. Ese alto tribunal es quien conduce las elecciones, es quien la guía, es quien busca las normativas para poder controlar todo el accionar electoral. Y no solo el accionar, sino la conducta de la persona que van a participar como candidatos
de ese proceso. El Tribunal Electoral Superior Electoral está llamado a constituirse en un centinela del proceso. Desde quienes van a intervenir, tiene que estar consciente cómo constatar si es una persona honesta, digna, que aporta al pueblo. Si es una persona con conocimiento, con formación de lo que es el presidente de la República. Si reúne las condiciones y las cualidades morales. O si es un cualquiera. Cuando hablo de cualquiera no me estoy refiriendo a asunto económico, sino de pensamiento. El Tribunal Superior Electoral está llamado a elaborar las normativas que sirven de soporte y de basamenta para poder determinar si es el narcotráfico que se está haciendo representar. Cualquier narcotraficante. Tiene que ver las condiciones morales, la actitud social, la actitud educativa. No es porque sepa filosofía, ni química, ni física, porque siempre he comprendido y entendido que una persona pensante y que sepa introducirse en las contradicciones que afloran de la sociedad, con conclusiones, tiene la facultad y la potestad de poder llegar al Congreso y ser presidente de la República. Ahí está el caso de Evo Morales en Bolivia. 14 años de gloria le dio a Bolivia. Aquel indígena, aquel luchador por las causas sociales y económicas del pueblo boliviano. Ahí está el caso de otros presidentes de nuestra América Latina y del mundo. En tal sentido, el tribunal tiene que darle seguimiento al discurso de los candidatos, ver quién se extralimita, ver quién aporta y cómo aporta, porque un candidato a la presidencia tiene que hablarle al pueblo de su programa de nación, del programa que se da a su partido, como te he dicho en otras ocasiones. Y ese discurso tiene que tener como soporte la literatura, el contenido y el espíritu de ese plan de nación, de ese programa de gobierno. Y tiene que explicárselo al pueblo, tiene que hablarle al pueblo. Tiene que ver el Tribunal Electoral de dónde provienen los fondos, si vienen de países extranjeros, si es un país extranjero determinado que quiere tener su candidato que responda a sus intereses políticos y económicos y militares, y por tanto por vía de su embajada o de instituciones privadas le otorga dinero a determinado candidato. Todo eso tiene que darle seguimiento el Tribunal Superior Electoral. Las elecciones en tal sentido tienen su historia, pero tienen su realidad. En nuestro país, yo me pregunto, ¿hemos tenido en sí elecciones las más de las veces? Desde el momento en que se inició ese certamen como parte connatural de los derechos fundamentales de un pueblo. No hemos tenido tales elecciones más que la del 1962. En la demás, ha primado el negocio, ha primado lo que me van a dar, lo que voy a dar, cómo voy a comprar, cómo voy a permitir que me compren. En aquella época del 62, fue un candidato pobre, con un partido pobre para la época. Tenía empresarios, comerciantes que simpatizaban, pero contra un poder económico que encarnaba la oligarquía del país, los grandes dueños de propiedades, de terreno, terratenientes del país. Entonces todo eso tenemos que comprender que cuando se busca dinero, cuando se lanza dinero, es porque voy a comprar conciencia.
Y aquí viene la pieza fundamental que tú debes comprender. Si las elecciones es un derecho como resultado de sangre, de dolor, de persecuciones, donde hay países todavía que a las mujeres no le permiten votar, y nosotros hemos logrado ese derecho, ¿por qué tengo yo que traicionar el derecho a elegir y ser elegido? ¿Por qué tengo yo que prestarme al juego de qué me van a dar o el que me dé más, con ese me voy? ¿Por qué tengo yo que decirle a un candidato, a diputado, senador, alcalde, cual que sea, yo te voy a esa actividad, pero tiene que darme para una botellita de ron, tiene que darme para mi refresco, tiene que darme para mi comida, cuando debe ser lo contrario? Tengo que observar si ese candidato o candidata encarna un ideal, un sueño, si encarna el accionar de las luchas libertarias, si encarna el accionar con el discurso de los derechos fundamentales para mis hijos, de la educación, de contar con un auténtico y real sistema de seguridad social. Soy yo quien tengo que estudiar el que aspira al candidato o candidata. Soy yo quien tengo que detenerme a observar cuál es la historia, la conducta, el comportamiento de aquel que dice que quiere llegar al Congreso, de aquel que dice que aspira a ser mi presidente. ¿Por qué? Porque eso vale mucho. Es de un valor extraordinario el derecho a elegir. ¿Y por qué tengo yo que ser tan perverso? ¿Por qué tengo que ser tan ruin? Que lo que busco es que alguien me dé 2 pesos para darle ese día el movimiento de mi casa a la mesa donde voto, para darle el voto a esa persona. El que me da, el que me busca comprar, me está mintiendo, me está ofendiendo. Y el que me ofende y el que me miente jamás podrá ser un buen presidente, porque le va a seguir mintiendo al pueblo. Y el que me da, hay que pensar y buscar de dónde saque ese dinero, quién se lo da, para distribuirlo alegremente a un pueblo. No. Eso es tan sagrado que soy yo quien tengo que determinar a quién sigo, a qué acto voy para escuchar a mi candidato. Y como este tema es tan interesante, quiero ser muy sereno y por eso te pido unos segundos para una pausa.